9:47 de la mañana está con nosotros Víctor Álvaro González, director de estrategia de la firma de asesoramiento independiente Next Step Finance. Bienvenido, Víctor. ¿Qué tal? Muchas gracias, bien hallado. Bueno, si hubiera venido la semana pasada, habría venido un clima de tensión brutal. Esta es como si hubiese bajado todo el suflé. Ha pasado ya todo hasta noviembre, es mucho decir, pero parece que ha pasado todo hasta noviembre que lleguen las elecciones. Pues vinimos la semana pasada y acertamos. Es decir, que más o menos ocurrió lo que dijimos que iba a ocurrir, que de momento estábamos ante una especie de intercambio de golpes pactado en Oriente Medio, una cosa un poco surrealista, pero sean bienvenidos los intercambios de agresividad que estén dentro de un control. Digamos que en la parte geopolítica tenemos un conflicto que, si no ha afectado a los mercados, ha sido porque estaba encapsulado, ¿no? Es una lucha entre poderes, pero que es como antiguamente se establecía un campo de batalla, ¿no? Se decía, en ese sembrado, ahí nos vamos a pegar. Bueno, pues es un poco lo que hace que esos conflictos no se salgan, digamos, de control y no afecten demasiado a los mercados. Ahora, ¿qué pasa? Que ha habido el riesgo de que se saliera del sembrado, que se saliera de ese campo de batalla, pero como dijimos la semana pasada, tenía más aspecto, había la posibilidad de que ocurriera, pero más aspecto de que Israel iba, yo creo, a hacer una actuación muy inteligente, que es decir, un poco ponerse delante de todo el mundo y decir, ¿qué me vais a dar a cambio de que me esté quieto? Y que me coma un poco esta situación. Eso se llama paquete de ayuda de Estados Unidos. Se llama paquete de ayuda, muy importante, que ya se acaba de aprobar. Se llama también la posibilidad, ya veremos, pero muy probable, de que se mire un poco para otro lado en caso de una ofensiva definitiva, por decirlo así, en Gaza, que ya les permite acabar esa misión militar, yo no entro en la parte política. Y probablemente lo que estamos viendo ahora, un correctivo en el Líbano, el poder actuar en el Líbano. Entonces, de alguna manera van a tener digamos, la excusa, o están utilizando, es exactamente lo que dijimos que probablemente harían. Eso en la parte geopolítica. La parte económica no ha mejorado mucho, me refiero a la financiera, a los miedos del mercado sobre los tipos de interés, bueno, etcétera. Se espera que suba, un 20% espera que suban, lo cual... Sí, yo creo que ese 20... A principio de año habríamos dicho que estamos todos locos. Yo creo que más que locos, los mercados son bipolares. A principio de años todo el mundo hablaba de una cosa absolutamente fuera de lógica, que era que la Fed pudiera bajar los tipos como 7 veces, y además antes de final de año, en fin. Y ahora pues la bipolaridad ha llevado a los inversores al otro extremo, ¿no? No los van a bajar nunca en la vida y a lo mejor hasta los suben. Bueno, un 20% piensa que lo suben y una mayoría piensa que no bajen. Y una minoría piensan que probablemente bajen, pero bajen más tarde y bajen menos, porque antes era expectativa, era exagerada. En cualquier caso, de momento, el temor está instalado y eso no ha mejorado mucho. Por lo tanto, por ejemplo, el dato de PCE, que sale el viernes, mañana, será un dato muy interesante, muy importante. Y mientras tanto, lo que ¿Más que el PIB hoy? Sí. Hombre, influyen los dos, sí, pero al final, como decimos nosotros, datos y no relatos, y al final el mercado se queda más con el dato. Entonces, si imagínate que el PIB sale muy bueno, que eso también tiene una cuestión importante, pero que es una mala noticia, irónicamente, si el PIB sale muy bueno, la Reserva Federal ya no va a bajar los tipos, lo cual es también una exageración, porque hemos visto crecer la economía americana muchas veces y no siempre ha sido inflacionista. De hecho, ahora mismo la inflación viene mucho de los alquileres, pero estamos también, lo que está pasando ahora, y esto vamos a ver cómo se resuelve, es que el mercado tenía dos motores, como un avión. Tenía dos motores, uno era la expectativa de bajada de tipos y otra eran los resultados empresariales. La expectativa de bajada de tipos se ha enfriado, pero las empresas, si la economía crece más de lo previsto, lo lógico es que las empresas también ganen más de lo previsto, o sea, les ayude. Por lo tanto, ahora vamos a ver qué es lo que más pesa en el entorno. No me des la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? No me des la fórmula secreta, pero dime qué hace un inversor ahora, porque tiene bonos a 2 años prácticamente al 5%, a 10 años al 4,5% en ese entorno, ¿vale? Tiene una sensación de miedo de altura de decir, wow, 5.000 y largos, pero me están diciendo unos que 4.300. Ayer dijo Mike Wilson que prefería dejar de hacer valoraciones sobre a dónde iba a acabar el S&P 500. Es decir, que el inversor, aunque lo ve todo alcista, tiene un punto de pánico ahí constreñido alrededor de si entrar ahora puede ser una metedura de pata importante. En lo que respecta a la renta fija, a ver, nosotros en general, como
trabajamos para los clientes, como es obvio, miramos más el corto medio plazo. La mayoría de los inversores españoles solo miran a lo que ocurre en los próximos 6 meses, a lo mejor un año, pero eso como mucho. Entonces, tienes que orientar tus recomendaciones en este sentido. Y por eso nosotros hemos sido muy prudentes. En renta fija, básicamente estamos de hace tiempo centrados solo en Europa, muy poco en Norteamérica, porque no hay que olvidar que en Europa la inflación está bajando, esto que a veces se olvida en esta bipolaridad de la que hablamos. Claro, pero el 2 años te da un 5. Ya, ahí voy. Prácticamente. Lo que quiero decir es que desde una visión de corto o medio plazo, que es la que estamos aplicando ahora, no hay que tener cuidado, simplemente porque en las histerias y en los miedos y en todas estas cosas, pues puede pasar de todo. Lo que ocurre es que desde un punto de vista de medio o largo plazo es una oportunidad clarísima. Es decir, que un bono americano que te da más que un español, con diferencia, es que casi te dobla la rentabilidad, pues eso a la larga no tiene ninguna lógica. Los bonos europeos, tienes unos bonos que por el contagio norteamericano sí han bajado de precio, no tanto como el americano, pero han bajado cuando la inflación está bajando. O sea, es decir, que llegará un momento que en Europa, que estamos, no es como Estados Unidos, que hay un crecimiento bastante robusto, sino que lo que hay es casi recesión o estancamiento, pues la inflación seguirá bajando, aunque le cueste la última milla, sea lo que quieras, pero básicamente tiene una tendencia bajista. Entonces la oportunidad a medio y largo plazo de la renta fija es evidente, pero en el corto plazo hay que tener cuidado porque la capacidad de nerviosismo y bipolaridad del mercado es muy alta. Esto en la renta fija. Respecto a la renta variable, al final el mercado es muy simplón, o va a cambiar de tendencia a la baja y tirarse un tiempo bajando, o va a permanecer en un movimiento lateral o va a subir. Entonces nosotros lo que tenemos que ver ahora es cuál de esas direcciones es la que tiene aspecto de tomar, que eso se ve, es decir, que el mercado sube, luego baja, luego sube, luego baja, porque está con la duda de si la Fed hará o no hará. Tú tienes un movimiento lateral, ese es un movimiento de espera, y tú tienes que entender que no puedes hacer nada hasta que ese movimiento lateral o se rompa a la baja o se rompa al alza, que siempre además tendrá un motivo. Si se rompe a la baja, evidentemente tienes que reducir tu exposición a riesgo, y si se rompe al alza tienes que mantenerla o aumentarla. Hay un matiz importante, y es que gracias a los ETF, el inversor en fondos puede operar a corto de una forma muy eficiente, muy eficaz, y si el mercado entrara, por ejemplo, en un movimiento del 7-8% arriba y abajo, que es perfectamente posible, con los ETF puedes digamos, especular, por qué no decirlo, especular es una definición económica de invertir a corto plazo, con comprar abajo y vender arriba, porque se hace en minutos. Con fondos de inversión no puedes especular, con fondos de inversión tienes que tener una idea clara, por lo tanto, con fondos de inversión tradicionales tienes que esperar si el mercado no tiene claras las ideas, y en el caso de que el mercado se defina y coincida con tu visión de ese mercado, pero al final el que manda es el mercado, pues actuar en consecuencia. Es lo que sí que está claro es que hemos visto que quien llevaba el peso, ¿no? Quien estaba tirando de la renta variable, las tecnológicas. Cuidado que hoy cae Meta un 15%, puede presentar resultados en After Hours. Y va ahondando en la idea de que se va a ir cediendo el testigo a otros sectores. Ha sido tecnología a fuego, tecnología, inteligencia artificial, como están con Microsoft, Nvidia, es decir, tecnología. Entonces el inversor se habrá ladeado mucho hacia la tecnología. ¿Cómo pensáis que un inversor puede hacer el giro hacia los otros sectores? ¿Qué sectores? ¿Y cómo hacer el movimiento? Porque la tecnología aún puede tener algo de repunte arriba. Bueno, la respuesta, como es una pregunta muy amplia, la respuesta general la daremos en abierto el 9 de mayo sobre esas posibilidades, esas opciones, porque hacemos una jornada en abierto. Que le interese que vaya a la web a verlo, no está todavía publicado, pero pronto estará, porque va a tratar exactamente de eso, de a quién van a ceder, si es que lo van a ceder, el testigo de las tecnológicas. Lo primero que hay que plantearse es si lo van a ceder, porque ahora es muy espectacular ver lo que ocurre con Meta, que ya por cierto pasó, pero luego al final sigue estando muy por encima de la mayoría de valores del S&P, del Dow Jones, etcétera. Es decir, que pese a una caída, la que tenga hoy, Meta había subido un montón. Nvidia, 3/4 de lo mismo, cayó un 20%, pero es que había subido antes de forma brutal. Es decir, que siguen incluso con estas correcciones ganando a la mayoría de los valores del mercado, tanto Nvidia como Meta, como Microsoft tampoco se ha movido tanto. Microsoft tampoco por encima del mercado, pero tampoco demasiado. Es decir, que esos valores, los 7 magníficos, solo
Tesla y alguno más que ahora no recuerdo exactamente cuál es, están por debajo, pero la mayoría, Apple concretamente también está por debajo, pero el resto sigue estando por encima del resto del mercado, con lo cual, aunque hayan tenido un traspiés motivado muchas veces, porque cuando hay una corrección lo que más sube es lo que más baja, igual que también lo que más rebota, ahora mismo no está claro si ya se ha producido esa sustitución. Lo que sí creemos es que hay que estar preparados para cuando ocurra, porque los mercados son muy vivos, muy dinámicos, y hay un momento en que sí puede haber, aunque sea temporalmente, digamos un adelantamiento, como las carreras de Fórmula 1, sí, siempre gana Verstappen, pero hay un momento en que Verstappen no sería el mejor ejemplo, porque siempre gana, pero a lo mejor cuando... Sí, o Hamilton en su momento, hasta Hamilton que Verstappen le quitó... Exactamente, y ahí, por ejemplo, unas veces ganaba Hamilton y otras Verstappen. Afortunadamente me has hecho un buen cable, porque te gusta como a mí mucho la Fórmula 1, por lo que veo, pero efectivamente había esos cambios, entonces eso sí que se puede producir, y va a tener mucho que ver con lo interesante entrevista que habéis hecho sobre qué sectores, por ejemplo, van a ser los que empiecen a sacarle partido a la inteligencia artificial que no sean la tecnología. Eso va a ocurrir. Es decir, si es la banca o si es... La banca... sea. Yo digo, fíjate hasta dónde puede... una de las cosas interesantes de la entrevista era precisamente que la de, digamos, plantear esto del asistente, ¿no? Entonces, te pongo otro ejemplo. Imagínate, y esto lo digo, no es una recomendación de compra, es solo para pensar en el concepto de extensión de la productividad de la inteligencia artificial a todo tipo de sectores. Tú estás viendo hasta qué punto se va a necesitar energía con la inteligencia artificial. O sea, para que la inteligencia artificial sea capaz ni siquiera de acercarse a lo que hace tu cerebro, el mío, el de una persona, necesita una capacidad de uso de datos, porque es muy es muy bruta en un sentido, ¿no? Entonces, necesita tener una enorme capacidad de computación que necesita una enorme cantidad de energía. Entonces, ¿y si va a ser la energía la principal beneficiaria? Es decir, que tenemos que ir viendo cuáles son... Esto, insisto, que es un puro ejemplo. En el corto plazo serán más bien otros sectores y eso tendrá mucho que ver. Y luego las preferencias del mercado. ¿Qué ocurre? Que en un momento del mercado, efectivamente, puede pensar que las compañías de seguros pues son las que están, digamos, aplicando esto antes, o la banca, ¿no? Eso puede ocurrir también. ¿Y qué tiene que hacer el inversor? Que tú me preguntabas, aparte de asistir a nuestra conferencia, que están invitados y además es gratuito. Pues lo que tiene que hacer el inversor, lo primero, no digo ya asesorarse, que es obvio, ¿no? Pero bueno, que van a decir tiras para tu lado. No, no. Lo primero que tiene que hacer es trabajar con una plataforma que tenga de todo. Y nosotros no tenemos una plataforma. Nosotros somos asesores financieros independientes. No tenemos una plataforma. No no estamos promocionando a ninguna plataforma, no cobramos de nadie que no sean nuestros clientes, es decir, que no hay ningún conflicto de interés. Pero tú no puedes plantearte coger testigos si tú no tienes acceso a todos los fondos del mercado, porque mira, por ejemplo, cuando en 2022 lo que funcionó fue la energía y las materias primas, lo que funcionó fue la Bolsa de Londres. Este año, que lo que más en 2023, que lo que más ha funcionado ha sido la tecnología, pues había... Con una mano se pueden contar las casas que tenían, o los bancos, las entidades financieras, sociedades de valores, que tenían acceso a fondos del Nasdaq 100, que eran los que más, y son los que más han subido, ¿no? Con lo cual, lo primero que tienes que plantearte es que si tú trabajas con una entidad que solo tiene 10, 20 fondos, lo más probable es que aunque te enteres de cuál sea el próximo ganador, no lo puedes comprar. No lo puedas comprar y no te lo recomienden, porque al no ser independientes ellos solo recomiendan lo de su casa. Vamos, dramático. ¿Perdón? Dramático. Porque ves que puedes ganar dinero y no lo puedes ejecutar. Es dramático. En España los inversores, no es menor, ¿eh? En España los inversores es como si vivieran en la época en que solo podían comprar en la tienda de la esquina. Es que es así. Es que es así. Entonces, o a lo mejor en la tienda de la esquina hay dos más. Pero yo ya no digo en Amazon. Es que ni siquiera pueden comprar en todo el barrio. No pueden ir al Corte Inglés. Es decir, que estamos como si hablásemos del comercio. Estaríamos, pues no sé, cuando yo no había nacido. Porque yo cuando nací ya existía el Corte Inglés. Es decir, que la gente en inversión, básicamente, esto a nosotros nos pasa mucho. Nuestro servicio no obligamos a la gente a cambiar de banco. No le decimos, tienes que cambiar de banco. Si le dices, compra esto y no puedes... Claro, no, le buscamos alternativas, pero nos llama la atención entidades, que no voy a decir nombres, muy importantes, hasta qué punto tú quieres un fondo del Nasdaq o un fondo del MSCI World, del Dow Jones. Del Dow Jones y es muy difícil. Del IBEX son iguales.
Básicamente tienen el IBEX, el Eurostoxx y luego unas cosas muy raras, una cosa porque es SG, pero lo que es amplitud, paleta de colores no tienen, es dramático para un inversor. Es durísimo para un inversor. Cuando hay alternativas, es decir, yo lo que no entiendo es como habiendo bancos, que tampoco voy a decir el nombre, muy importantes, que tienen plataformas buenísimas, la gente no está aprovechando miles de oportunidades de inversión por trabajar solo con su casa. Nosotros nos adaptamos, nosotros dicen, yo solo trabajo con tal entidad, le vamos a decir fondos de esa entidad, no le vamos a hacer que se pelee con la entidad para que le den unos fondos que no tiene. Sí, y se encuentran lo que nosotros llamamos fondo banquillo. Está el titular y siempre hay un fondo banquillo que más o menos puede cumplir en mayor o menor medida, pero no es lo mismo. Es que no es para nada lo mismo y es que tienes bancos igual de conocidos que el que estás, que tú puedes tener acceso a todo tipo de fondos y parece que les quiero vender algo, pero es que insisto, yo no me llevo nada. Lo que sí es cierto es que para trabajar con los clientes, hombre, si yo te localizo mañana una oportunidad en la ciberseguridad, te localizo una oportunidad en Japón, es que simplemente hablamos Japón, que es una de las mayores economías del mundo, es muy difícil encontrar un fondo que solo invierte en Japón en la banca española, mientras que tienes un montón de entidades dentro de la propia banca española y sociedades de valores que tienen una oferta de fondos magnífica. Eso algún día tendrá que cambiar. Muchísimas gracias, Víctor Álvarez González. Buen día y buen negocio. Muchas gracias a vosotros, igualmente. 10 y 4, clave sostenible del día, de la mano de Naturgy.